buenas noches a todas las personas que ya se conectan en este momento a nuestro conversatorio online de INRED Digital que se transmite por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @INRED.derechoshumanos y en Twitter como @INRED1. Hoy analizaremos la situación actual de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador, vista desde una perspectiva histórica, social y política. Además, conoceremos los retos y proyecciones de la recién creada Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Para ello, nos encontramos con Ana Lucía Tasiguano, directora de Educación Superior Intercultural Bilingüe, y Norma Vallas, dirigente de Educación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas. Queremos iniciar el conversatorio con la señora Norma Vallas, dirigente de Educación de la CONAIE, para que nos comparta con las personas que estamos aquí y las que están al otro lado de la pantalla, cuál es el rol de la educación intercultural bilingüe en Ecuador, un país que aglomera a 14 nacionalidades indígenas y a 18 pueblos indígenas. Kuna ñukanchita kay hatun mama wasikunay que apa kashkamanta kayachishkamanta kikinkunata yupaychani nipani kaypi ñukanchik yuyaykunata ashtawanka rimarisha rinkapak shutichisha rinkapak ñukanchik kawsaykunata llakikunata kaypi tukuyta pallashpa rikuchinkapak kikinkunama. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en la que estoy con este mandato de, usted hace rato mencionaba, de 14 nacionalidades, 18 pueblos que nos ha encargado con este mandato para podernos cristalizar, para poder asumir este reto y esta responsabilidad de mandato en tema educativo, que usted lo muy bien sabe, educación bilingüe nosotros ya habíamos tenido. Nosotros queremos fortalecer, desarrollar con el mandato, con un modelo educativo distinta, quizá viendo las perspectivas de nuestros pueblos. Cada nacionalidad tiene su forma de vida, su trayectoria. Esa memoria nosotros queremos replantear, refortalecer, repensar y ir repensando, ¿no? Que sea este sistema educativo desde lo inicial hasta lo superior, que vaya con un pensamiento propio, con una educación, autonomía, porque realmente nosotros tenemos el derecho de exigir, porque es un derecho que ya establece en la Constitución, en los derechos, en los instrumentos internacionales, en la que nos permite, garantiza a los pueblos indígenas que podemos nosotros tener nuestro propio sistema de educación intercultural bilingüe. Muy bien, muchas gracias. También le damos la bienvenida a Anita Tasiguano, directora nacional de Educación Superior Intercultural Bilingüe. Como sabemos, la educación intercultural bilingüe como institución se fundó en 1988 durante el gobierno de Rodrigo Borja y su ministro de Educación, Alfredo Vera. Y con el pasar de los años también se han hecho algunas modificaciones. Históricamente, coméntenos, ¿cuáles cree usted que han sido las principales limitantes del modelo de educación intercultural bilingüe en Ecuador? Hola, sí. Buenas tardes con todos y todas. Quiero expresar un caluroso saludo, sobre todo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a la CONAIE, porque ha sido, en este caso, la propulsora de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, y dentro de ese trabajo organizativo, territorial, autónomo, ha permitido que no solo la educación bilingüe, sino muchas instituciones hayan sido parte de la vida del Estado ecuatoriano. A pesar de que para el Estado ecuatoriano siempre las instituciones llamadas indígenas
o de temas indígenas, al final han sido absorbidas por las políticas que más dominan a un Estado, en este caso capitalista, o dependiendo de las líneas de gobierno de turno. Sin embargo, cabe resaltar que es muy importante la labor permanente, digamos, sostenida que ha tenido la organización por la cual se formó, en este caso, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Ahora, yendo a lo histórico, quizá con algunas referencias en las cuales nosotros, porque también debo indicar que alguna parte del personal que ahora formamos parte de la Secretaría, hemos estado caminando con la CONAIE en la Comisión de Educación, en la Comisión Nacional Técnica de Educación, y algunos análisis que se han hecho justamente en este trabajo ha sido identificar que si bien se creó un modelo de educación intercultural bilingüe denominado el MOSEI, ha tenido muchas trabas en cada época del gobierno para poder implementar un modelo llamado propio. Entre ellos justamente ha sido la poca confianza que hay en que la educación bilingüe sea una educación de calidad, ¿no? A pesar de que se están planteando innovaciones pedagógicas, se están planteando nuevos retos al aplicar el MOSEI, no hay confianza del Estado, no ha habido confianza de las autoridades y lo que se ha hecho es subordinar más bien los modelos. Y a partir de eso, también ya con la época del correísmo, ya fue directamente la forma de limitar, omitir e incluso desaparecer todo lo que se había logrado como sistema, aún en adversidad, algunas situaciones que se habían logrado, por ejemplo, la profesionalización docente, temas del mismo modelo, el poder tener muy relacionado la elección de autoridades con los territorios y las autoridades territoriales, la elección de autoridades del modelo con las elecciones de las autoridades territoriales. Todo eso se vio como atentatorio a un sistema de gobierno que en este caso Correa lo estaba planteando, y fue muy clara la política para debilitarlo, dejarlo a su más mínimo nivel, con varios acuerdos, varios decretos que fueron modificando el accionar de la educación bilingüe. Como lo estaba diciendo anteriormente, este sistema intercultural bilingüe ha quedado subordinado al sistema en general de educación. ¿Ustedes creen que debería ser autónomo el sistema intercultural bilingüe? Claro, esa es la sangre, la columna vertebral del planteamiento del modelo de educación intercultural bilingüe, porque estamos claros de que un modelo propio en un estado tan grande, tan homogeneizante y colonial, no se puede hablar de sistemas interculturales, porque también a través de la interculturalidad puede no darse diálogo, sino absorción. Y muchas veces en los modelos de educación intercultural bilingüe que han planteado en los territorios ha pasado eso. Solo han quedado los nombres. Quisiera referirme al caso específico de los institutos pedagógicos interculturales bilingües, que tienen ese nombre tan fuerte, tan rimbombante, ¿no? Pero que en su práctica tienen apenas una sola carrera, que es de de cuidado infantil, ligado a crear profesionales que puedan dar sus servicios al cuidado de niños que están dentro del sistema del Ministerio de Bienestar Social, del MIES. Entonces, no está el tema pedagógico, no se está hablando de la educación infantil comunitaria, que es la que se planteaba en el modelo. Cosas así que quedaron en el nombre y que definitivamente no pudieron aplicar o implementar desde lo que manda un modelo propio. La autonomía es fundamental. Desde la CONAIE, ¿qué se piensa respecto a la autonomía del sistema intercultural? Bueno, nosotros, la que usted mencionó la pregunta, sobre la autonomía del sistema educativo intercultural bilingüe. Bueno, nosotros justamente la lucha no es solamente por la autonomía de educación intercultural bilingüe, más bien ha habido otras agendas que tenemos, por ejemplo, por los territorios, por las tierras, por nuestros territorios. Y hay temas, por ejemplo, relevantes, la justicia indígena, que también estamos queriendo nosotros, inclusive, aportar al Estado ecuatoriano con nuestros conocimientos, con nuestros
propias sabidurías para que sea incluyente inclusive en las políticas públicas. Y por eso nosotros exigimos la autonomía de educación intercultural bilingüe, porque es un derecho de los pueblos indígenas. Eso es que todos los gobiernos del turno no nos ha permitido y no nos entiende realmente que es un derecho de los pueblos indígenas, y por eso nosotros estamos exigiendo. Y teniendo en cuenta que es toda una aglomeración de las nacionalidades, en todos los pueblos también, ¿qué es lo que las personas integrantes de estos pueblos indígenas consideran que se debería trabajar para que exista una verdadera educación intercultural bilingüe? Bueno, se ha replanteado, le acabé de mencionar, de que cada pueblo, cada nacionalidad tiene su forma de exigir la autonomía de educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, tenemos 14 nacionalidades, que es diferente forma de interpretar a su forma de vida, ¿no? Claro. Entonces nosotros exigimos eso, y tiene el mandato, nosotros habíamos entregado el mandato mediante el diálogo con el gobierno, y no nos ha dado la respuesta. Nos decía que, bueno, para los pueblos indígenas nosotros entregamos educación intercultural bilingüe, pero no nos ha dado la respuesta. Todos los ministros que han venido haciendo el cambio ha dicho que siempre nos ha dejado un lapso de 15 días, un mes o 3 meses, así. En esos nos ha dejado como un espacio vacío donde que no hemos avanzado realmente con la propuesta que nosotros habíamos entregado. Y no es una propuesta de que simplemente 2 o 3, 4 personas se hace, sino más bien recogido desde los pensamientos, desde los saberes y conocimientos desde nuestros pueblos, desde las comunidades, desde las bases. Se ha replanteado el proyecto que lo habíamos entregado, la propuesta. Muy bien. Anita, el 6 de julio del 2008, en la ciudad de La Tacunga, se emite el decreto ejecutivo número 445, mediante el cual se crea la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe como entidad adscrita al Ministerio de Educación. Como vemos, esta entidad es una entidad recién creada. ¿Cómo funciona el tema del personal administrativo, del personal en general, y cuáles han sido los trabajos que se han desarrollado hasta el momento? A ver, quisiera más bien abordar desde 2 aspectos, ¿no? El primero, que es la institucionalización, que tenía que ver justamente con el cambio administrativo, todo lo que tiene que ver con la elección de autoridades, que era básicamente para decir que ya existe un espacio independiente, digamos, del ministerio, adscrito sí, pero independiente para encargarse de lo que es el fortalecimiento del modelo de educación intercultural bilingüe. Quizá ese ha sido un poco el espacio que ha agotado bastante los esfuerzos y la energía institucional, porque no hay un entendimiento, lo decía nuestra compañera dirigente, la CONAIE, no hay un entendimiento desde el Estado de que la educación es un derecho. Es un derecho, y sobre todo en los pueblos indígenas es un derecho con pertinencia cultural y territorial. Eso siempre causa temor en el statu quo, ¿no? O sea, cómo dominan, cómo se hace la ideología de la educación en el país. Es bastante difícil para las autoridades entender, o tal vez si lo entienden, ya dar la posibilidad de que ejerza, de que se desarrolle con sus propios pies, digámoslo así, su propio pensamiento. Entonces, en ese sentido, ha habido como varios procesos bastante lentos, además de los cambios de ministro que ha habido en el Ministerio de Educación. Son 3 ministros ya desde el 6 de agosto del año pasado. Entonces, ha dificultado mucho que las cosas fluyan de manera como se esperaba. En el caso de los presupuestos, siempre ha sido bastante difícil que se entienda las necesidades reales que tiene la educación intercultural bilingüe para que sea ejecutada en el territorio. No se entiende y no se da la posibilidad, digamos, legal, un proceso
que tanto se quiere basar en la norma legal, no se da una apertura a un criterio jurídico para poder hacer una ejecución con los sujetos de derecho, que son los pueblos y nacionalidades. Entonces se considera que el modelo de educación intercultural bilingüe solo tiene que desarrollarse con docentes, con los rectores, con los directores, con los coordinadores. Cuando nosotros como funcionarios públicos somos los encargados de garantizar el derecho de los pueblos indígenas. Entonces es como un diálogo que se hace entre nosotros y entre nosotros y entre nosotros, y para eso sí hay el recurso. Entonces son cosas que todavía están pendientes, que se entiendan, está pendiente que se dé la posibilidad, que se dé el marco legal para poder hacer eso. Ya en la parte pedagógica, ahí le estaba comentando que este modelo de educación intercultural bilingüe tiene 30 años de creación. No se lo ha podido aplicar, eso lo hemos ido comprobando a nivel del territorio, hemos hecho algunas visitas a nivel del territorio y claro, no se lo ha podido aplicar y no se le puede echar la culpa únicamente al docente, sino que había una línea política de que este modelo era tentatorio al Estado. Entonces lo que se hizo es, este modelo está bonito, es hermoso, tiene todo lo que hemos hablado de los derechos de los pueblos, de la naturaleza, de los saberes, las ciencias, la lengua, todo, pero apliquen el libro que manda el ministerio. Entonces, al modelo siempre se lo dejó subordinado. Son 30 años, no hay una masiva aplicación. Hay algunas iniciativas, y eso cabe destacar, a los pueblos y nacionalidades, a los centros educativos, a esos docentes que sí, a pesar de todo el embate que tuvo el correísmo, pues lo aplicaron, lo hicieron, de alguna manera pudieron ejecutar alguna de las disposiciones del MOSEIB. Entonces, cuando nosotros llegamos, en realidad, estaba como recién hecho ese modelo, porque no podíamos evaluar, porque no había a dónde o una muestra grande para evaluar. Pero creo que también ahí sí las energías, los espíritus ancestrales también se unen en este proceso de lucha. Creo que es un momento idóneo para darle una mayor fuerza a ese modelo. Y la CONAIE, a través de la comisión, a través de los conversatorios, los diálogos territoriales que se tuvo tiempo atrás de la creación de la Secretaría, sí pudo identificar cuál sería el norte de este modelo. Entonces, justamente se plantea lo que nos decía nuestra compañera dirigente: la educación tiene que ser desde los pueblos y tiene que ser con base en la realidad de cada pueblo, a su plan de vida, a sus formas propias. Y a eso es lo que estamos luchando, y digo luchando internamente también porque todos estamos muy conscientes de que es necesario que en algún momento los pueblos y nacionalidades sean quienes rijan su propio sistema educativo y una institucionalidad no tenga que ser un ente burocrático inmenso donde todo se traba ahí y no da cabida a lo que es de los pueblos. Ojalá, y es nuestra aspiración, de que la Secretaría se convierta en un facilitador, en un coordinador de esos procesos, en una institución que apoya un proceso como ese, y no como la institucionalidad que da lineamientos y que de pronto nadie puede salirse de ese lineamiento, sino que sea más abierto a lo que necesitan los pueblos. Muy bien, y dentro de este trabajo que tiene por hacer también la Secretaría, en este tema, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno anunció un presupuesto de 195 millones para contribuir y mejorar escuelas, alimentación escolar, sueldos, textos escolares, materiales didácticos, laboratorios, bibliotecas y capacitación a maestros. En cifras, ¿cómo se ha aplicado esto dentro de la Secretaría? Ya, justamente porque eso me tengo que referir a los datos oficiales. Vale la pena indicar que la Secretaría no maneja el total de presupuesto que son los 194 millones, ¿no? En realidad, eso es como un filtro de todo lo que el Ministerio de Educación, entidad rectora de la educación, como se autodenomina, más bien como se denomina, no se autodenomina, ha hecho en este caso, para las unidades interculturales bilingües, las unidades educativas, los centros educativos comunitarios. Entonces, le suma todo y sale los 194 millones. Uniformes, alimentación escolar, infraestructura, pero esos no son rubros que maneja la Secretaría. La Secretaría
tiene un presupuesto designado para lo que es el pago del personal de planta, de las zonas desconcentradas, directores zonales, técnicos zonales, y también para lo que se necesita en apoyo para el fortalecimiento de IB, puede ser materiales, puede ser contratación de especializaciones o especialidades, pero en territorio, o sea, ahí está la mayor cantidad de presupuesto asignado. En la planta central se ha trabajado más bien para, en el caso de educación superior, garantizar políticas de educación superior intercultural bilingüe, que tenga que ver con el acceso de los jóvenes bachilleres, que tenga que ver con la formación docente, la profesionalización docente, y también lo que tiene que ver con los institutos pedagógicos. Y así cada área, porque son 4 áreas técnicas, van teniendo sus propios POAs para ejecutar. Ya, ¿y cuáles son estas áreas que conforman la Secretaría? A ver, son 4 direcciones técnicas y 4 direcciones, digamos, de apoyo a la institucionalización, ¿no? En estas están la asesoría jurídica, está la dirección administrativa financiera, el área de comunicación social y planificación institucional. Y los cuatro espacios, digamos, dedicados al área técnica, está la subsecretaría técnica con 4 direcciones, que es la de educación superior, la de bachillerato, la de educación básica y la de investigación académica. Perfecto. Bueno, vamos con Normita. Se ha dicho, bueno, dentro del diálogo que dirigentes de la CONAIE se han mantenido con el gobierno como parte del fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, también se ha hablado sobre la utilización del edificio donde funcionaba la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para realizar ahí una universidad para pueblos indígenas. Y además también se habló sobre la apertura de escuelas docentes y bidocentes en distintas comunidades. ¿Qué ha pasado con estos ofrecimientos? Bueno, para nosotros, para los pueblos indígenas y para la CONAIE no es un interés quizás, porque de acuerdo a los requerimientos que necesita inclusive el mantenimiento, nosotros no quisiéramos quizá caer como interés en eso, ¿no? Habrá que hacer un análisis pertinente para que se pueda proceder uno de procedimiento para eso. Nosotros más bien estamos pidiendo ya, por ejemplo, para la Universidad Amantahuasi, la infraestructura que tenemos un terreno en Conocot. Entonces, eso nos interesa, nosotros no vamos a caer en eso. Habrá que ir analizando, ¿no? Sí, habíamos dicho con todas las nacionalidades. Y respecto a la apertura de las escuelas docentes, hasta aquí no hay una sola escuela que ha hecho conjuntamente tal vez reaperturas de las escuelas que realmente necesitan, donde vayamos a priorizar realmente, en donde nos permite las reaperturas, porque realmente no tenemos la coordinación y no lo podría decir como CONAIE no hemos hecho, porque bien es cierto, nuestras comunidades y organizaciones están pendientes de las reaperturas que inclusive dio ofrecimiento y no se ha dado el cumplimiento con la CONAIE. Muy bien. Anita, otra de las críticas al régimen anterior son las creaciones de las escuelas del milenio. Ahora la propuesta del Estado es la reapertura de las escuelas unidocentes, pero esto también era un problema antes. ¿Cómo garantizar de forma real la educación en las comunidades indígenas? A ver, a manera de datos, nosotros tenemos una estadística levantada de 517 escuelas cerradas dentro del sistema EIB. Y tampoco está siendo coordinada con la Secretaría, la apertura, al menos en la época anterior del profesor Milton Luna. Ahora hay digamos, una intención de bajar la meta que había puesto el anterior ministro, que era no recuerdo si eran 1000 escuelas que la había planteado. Ahora hay una reducción bastante considerable de la meta.
y se ha solicitado crear equipos interdisciplinarios para poder identificar en dónde se podría reaperturar. Lo que nosotros vemos como problema en este proceso es que no se ha estado considerando los fondos o las partidas para mejorar las infraestructuras en su totalidad. Ahí para apoyar digamos, mejoras leves, ¿no? Pero si se necesita reconstruir totalmente un centro educativo, quizá lo hacen el estudio de costo-beneficio, y si van a estar solo 7, 8, 10 alumnos, pues quizá no es una buena inversión. En estos tiempos de restricción también eso va a contar mucho para poder hacer la reapertura. Por otro lado, tampoco se tiene, o al menos no tenemos en conocimiento la Secretaría, de algún plan de contingencia para dar las partidas de docentes. Entonces se habla de unidocentes, pero de todas maneras ese unidocente tampoco está. Entonces, como al momento hay un control bastante fuerte sobre la creación de partidas, sí nos preocupa a nosotros que realmente se pueda dar una apertura. Por otro lado, uno de los requisitos es que las comunas y comunidades, los pueblos y las nacionalidades hagan el pedido de la reapertura de una escuela. Entonces, eso también es importante saber, que si la comunidad no lo ve importante abrir el centro educativo, pues tampoco va a seguir el proceso. Consideramos que más bien en las unidades del Milenio ahora están con algunos estudiantes, hay muchas que definitivamente afectaron, ¿no? La creación de estas unidades del Milenio afectaron la vida comunitaria, rompieron lazos familiares, y hay muchos estudios sobre eso también. Nosotros más bien estaríamos enfocados a apoyar, si las comunas y las comunidades necesitan y desean, la Secretaría está para dar todo el apoyo técnico. Y en este caso, la CONAIE, como la entidad de los pueblos y nacionalidades, quien agrupa, quien lidera, claro, tiene su fuerza social allí para exigir que se respete el derecho a tener un centro educativo o una unidad educativa que permita la calidad educativa desde nuestro modelo. Muy bien. Otra inquietud, estimada Anita. Como usted dice, la Secretaría Intercultural de Educación Intercultural está para igual fomentar la reivindicación de estos idiomas nativos. ¿Qué se puede realizar o qué actividades piensa realizar la Secretaría en cuanto a lenguas nativas que están en peligro de extinción? A ver, nosotros en esa parte, lo que como Secretaría nos han encomendado desde el Ministerio es formar parte de las comisiones interinstitucionales para la política pública, que permita fortalecer todo lo que tenga que ver con las lenguas indígenas. La Secretaría forma parte de una comisión de 14 instituciones, me parece, donde está Ministerio de Cultura, Mineduc, Cancillería, algunas otras más, Consejo Nacional. Pero nosotros hemos también hecho una subcomisión, ¿no?, con las entidades indígenas, en este caso la Mautaihuasi, la Secretaría de Educación Intercultural y el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades, y conjuntamente también con conversaciones con la CONAIE, para ver qué exactamente podemos en concreto hacer por las lenguas indígenas, porque eventos hemos tenido cualquier cantidad, eventos académicos sobre todo, ¿no?, que se hablan de las lenguas, pero en concreto, ¿qué estamos haciendo? Entonces, lo que habíamos planteado es elaborar proyectos de formación docente para el dominio lingüístico abiertos para la universidad, para que tengamos más docentes que puedan realmente ser parte del sistema, porque al momento nosotros tenemos 7.900 docentes de EIB, pero apenas la mitad tienen dominio lingüístico. Entonces eso también afecta mucho al desarrollo, pues, del sistema como tal. Así es que se ha hecho ese proyecto. Se va a hacer también un encuentro no académico, sino un encuentro de autoridades, me parece que para octubre se está organizando, sobre el tema de las lenguas. Eso netamente con las 4 instituciones indígenas. Y también a nivel de la mesa interinstitucional, el Ministerio de Cultura, que es el rector del fortalecimiento de las lenguas, porque no es ni el Consejo ni nosotros, sino el Ministerio de Cultura, va a hacer un levantamiento de información para la política pública con pueblos y nacionalidades. Entonces ahí también estamos inmersos. Muy bien, estimada Norma y Anita, como mensaje final,
¿Qué podremos hacer nosotros, seamos personas indígenas o mestizas, para reivindicar estas prácticas culturales propias dentro del sistema educativo en general, ya sea en escuelas, colegios o universidades? Normita. Bueno, al plantear el sistema de educación intercultural bilingüe, nosotros lo estamos inclusive llamando que sea una educación distinta, no solamente para los pueblos indígenas, sino también hacemos llamado al país, que sea parte de esa institucionalidad, y al mundo, porque realmente nuestra sabiduría y conocimiento tenemos que también ir incorporando en estas políticas públicas en la que vamos a hacer inclusive así para transformar al país y para hacer el aporte para el Estado ecuatoriano, ¿no? Siendo parte de pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, más bien hacemos un llamado, ratifico, este modelo educativo no es solamente para los pueblos indígenas, sino para el país. Y muchas gracias por la invitación, y las veces que ustedes necesiten estaremos haciendo conocer nuestros mandatos desde los pueblos y desde las comunas y desde las nacionalidades. Muchas gracias, Normita. También su mensaje final, Anita, sobre qué es lo que podríamos hacer para reivindicar estas identidades culturales propias, ya sea en el sistema educativo intercultural como en el general, en escuelas, colegios. A ver, yo creo que la propuesta del modelo de educación intercultural bilingüe, tanto el que se hizo hace 30 años como el que está ahora actualizándose, ¿no?, en el marco del Estado plurinacional e intercultural, viene a ser como el proceso científico desde la sabiduría de los pueblos que quiere plantear al Estado ecuatoriano para recuperar en algo las sociedades o las violencias que se están instaurando en las sociedades, que están cambiando nuestra capacidad de poder resolver conflictos sin referir al tema de las violencias. Y también el equilibrio que necesita la Pachamama, ¿no?, con nosotros y nosotros con ella. Entonces, me parece que no es a veces nos han dicho en las instituciones, es un tema del romanticismo de la cosmovisión indígena. Nosotros no estamos planteando algo que no lo hemos hecho, sino que más bien traemos lo que ya se ha hecho y se ha comprobado que milenariamente ha permitido que estemos aquí en este año, en este siglo, los pueblos y las nacionalidades, y que seguimos dando a luz muchos hijos todavía que van a ser guerreros y que necesitan estar en un estado mínimamente armónico para su vida. Entonces aspiramos a que la educación bilingüe sea pues el referente para este estado y para la región. Muy bien, les quiero agradecer a ustedes dos la presencia aquí. Con nosotros estuvo Norma Vallas, dirigente de educación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y también Ana, quien es directora de Educación Superior Intercultural Bilingüe. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy en este conversatorio. Les recordamos que este programa y los otros más los podrán encontrar colgado en nuestro canal de YouTube INRED Digital. Recuerden, si tienen alguna sugerencia sobre alguna problemática social a tratar, déjennos sus comentarios en esta transmisión, o también pueden enviarlas a nuestro correo comunicación@inred.org. Hasta la próxima.